Dice el Salmo 126, versículo 2, dice, ¿cómo reímos y cantamos de júbilo? Y las demás naciones decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Amén, bendito. Amén, Jesús. Nos alegramos en tu presencia, Señor. Nos alegramos delante de ti, Señor, porque nos salvaste. Nos salvaste, Jesús. Tú eres el gozo de nuestra salvación, precioso Cristo. Nos alegramos y nos gozamos en ti y cantamos de tus maravillas, de tus logros, de tus virtudes, de quien tú eres. Te exaltamos porque fuimos hechos para la alabanza de tu gloria, precioso Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Desde el principio Él era su delicia, primogénito de toda la creación. Él le creó y el principado le dio, pues Él amó hacer su voluntad. Desde el principio Él era su delicia, de toda la creación. Él le creó y el principado le dio, pues Él amó hacer su voluntad. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Desde el principio Él era su delicia, primogénito de toda la creación. Él le creó y el principado le dio, pues Él amó hacer su voluntad. Desde el principio Él era su delicia, primogénito de toda la creación. Él le creó y el principado le dio, pues Él amó hacer su voluntad. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. 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 Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. 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 Gozo y alegría del Padre es el más hermoso de los hijos de los hombres. Gozo y alegría del Padre es el más hermoso
gozo de los hijos de los hombres. Él me creó, Él me buscó y me encontró para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre. Él me creó, Él me buscó y me encontró para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. 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 Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Amén, Jesús, invocamos tu nombre. En tu presencia, donde tú estás, ahí quiero habitar. En el silencio, donde tú estás, ahí quiero habitar. Esperaré por ti, Señor. Centinela espera el sol. Encuéntrame aquí en tu hogar, donde siempre quiero estar. En tu presencia, Donde tú estás, ahí quiero habitar. En el silencio, donde tú estás, ahí quiero habitar. Esperaré por ti, Señor. Cual centinela espera el sol. Encuéntrame aquí en tu hogar, donde siempre quiero estar. Aquí encontré mi lugar, aquí encontré mi lugar contigo. Aquí
contigo, Dios. Aquí encontré mi lugar. Aquí encontré mi lugar contigo. Aquí encontré mi lugar. Contigo, Dios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ven a tu jardín, deleítate en mí. Deleítate en mí. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ven a tu jardín, deleítate en mí. Deleítate en mí. Oh, deleítate. Deleítate. Deleítate en mí. Deleítate. Deleítate. Deleítate en mí. Aquí encontré mi lugar. Aquí encontré mi lugar contigo. Aquí encontré mi lugar. Contigo, Dios. Aquí encontré mi lugar. Aquí encontré mi lugar contigo. Aquí encontré mi lugar. Contigo, Dios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ven a tu jardín, deleítate en mí. Deleítate en mí. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ven a tu jardín, deleítate en mí. Deleítate en mí. Oh, deleítate. Deleítate. Deleítate en mí. Deleítate. Deleítate. Deleítate en mí. Aquí encontré mi lugar. Aquí encontré mi lugar contigo. Aquí encontré mi lugar. Contigo, Dios. Aquí encontré mi lugar. Aquí encontré mi lugar contigo. Aquí encontré mi lugar. Contigo, Dios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ven a tu jardín, deleítate en mí. Deleítate en mí. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ven a tu jardín, deleítate en mí. Deleítate en mí. Oh, deleítate. Deleítate. Deleítate en mí. 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 Deleítate. Deleítate en mí. En tu presencia, donde tú estás, ahí quiero habitar. En el silencio, donde tú estás, ahí quiero habitar. Amén, Padre. Mira la sangre de Jesús sobre nosotros y satisfácete, Padre. Mira la sangre de Cristo sobre nuestras vidas y satisfácete, precioso Cristo, precioso Padre Celestial. Mira el sacrificio de Jesús sobre nuestras vidas y satisfácete, Dios. Deleítate en ese sacrificio sobre nosotros, Señor. Nos ofrecemos a ti como un sacrificio vivo, puro y santo, Señor. Es nuestro servicio a ti, Señor.
nuestro servicio a ti, bendito Dios. Y voces, todos cantan, todos se postran delante del que está sentado en el trono. Hay un trono en el cielo. Hay un trono en el cielo, truenos, relámpagos y voces, todos cantan, todos se postran delante del que está sentado en el trono. Hay un trono en el cielo, truenos, relámpagos y voces, todos cantan, todos se postran delante del que está sentado en el trono. Santo, santo, Dios poderoso, ¿quién fue? ¿Quién es? ¿Quién ha de venir? Dios poderoso, ¿hay quién fue? ¿Quién es? ¿Quién ha de venir? Santo, santo, Dios poderoso, ¿hay quién fue? ¿Quién es? ¿Quién ha de venir? Santo, santo, Dios poderoso, ¿hay quién fue? ¿Quién es? ¿Quién ha de venir? Y voces, todos cantan, todos se postran delante del que está sentado en el trono. Hay un trono en el cielo, truenos, relámpagos y voces, todos cantan, todos se postran delante del que está sentado en el trono. Santo, santo, Dios poderoso, ¿quién fue? ¿Quién es? ¿Quién ha de venir? Santo, santo, Dios poderoso, ¿quién fue? ¿Quién es? ¿Quién ha de venir? Santo, santo. Santo, santo, Dios poderoso, ¿quién fue? ¿Quién es? ¿Quién ha de venir? Santo, santo, Dios poderoso, ¿hay quién fue? ¿Quién es? ¿Quién ha de venir? Hay un trono en el cielo con truenos, relámpagos y voces, todos cantan, todos se postran delante del que está sentado en el trono. Hay un trono en el cielo con truenos, relámpagos y voces, todos cantan, todos se postran delante del que está sentado en el trono. Santo, santo, Dios poderoso, ¿quién fue? ¿Quién es? ¿Quién ha de venir? Santo, santo, Dios poderoso, ¿hay quién fue? ¿Quién es? ¿Quién ha de venir? Santo, santo,
santo, santo eres tú, Señor Jesús. Aquel que es digno de ser alabado, Señor. Toda la gloria y la honra sean para ti, Señor. Tú que estás sentado al lado del trono con nuestro Padre, Señor, intercediendo por nosotros, que diste tu vida por nosotros, Señor. Límpianos con el poder de tu sangre, Señor. Sánanos, Señor Jesús. Límpianos, Señor. Transfórmanos, Señor. Somos siervos tuyos y hoy estamos aquí para escucharte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola a todos, bienvenidos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Más o menos? Sofi, ¿no vas a pasar todavía acá, hija? Todavía es tiempo acá de estar acá y después hacemos el cambio, hija. ¿Sí? Ok. Bueno, pues vamos a poner en manos de Dios este tiempo y comenzamos. Señor Jesús, pues bendecimos tu precioso nombre en esta mañana. Señor, de verdad que es un privilegio el poder estar reunidos en tu nombre. Señor, de verdad que es un gran honor el que tú nos hayas comprado, Señor, que tú nos hayas hecho tus hijos. Ahora somos tu cuerpo, tu iglesia, y que podamos estar reunidos en tu nombre, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Señor, pedimos que pues se cumplan tus propósitos eternos con nosotros como tu iglesia reunida en esta mañana. Pedimos que tu gracia sea multiplicada sobre todos nosotros, de tal manera que recibamos la vida abundante que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo rogamos y te lo pedimos en esta mañana. Nos encomendamos a tu Espíritu y a tu palabra, Señor, para ser edificados como la casa espiritual y el sacerdocio santo, para ministrarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu presencia en medio de todos nosotros. Señor, gracias porque tú estás en medio de los 7 candeleros de oro y creemos que tu presencia está en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nuevamente bienvenidos todos. Vamos a comenzar con lo que vamos a ver en esta mañana. Estamos en el capítulo 4 de Primera de Reyes. Estamos hablando otra vez del reino, pues es lo que nos presenta el capítulo 4. De hecho, el capítulo 4 y el capítulo 5 son 2 capítulos que nos ilustran el reino venidero de Jesucristo en esta tierra, el milenio. Y hemos hablado algunos aspectos que podemos ver aquí en la vida del reino de Salomón. Y hemos hablado de cómo en este reino, pues el comer, el beber y el alegrarse serán cosas que van a disfrutarse pues en el reino de Jesucristo. En este caso, la alegría, amados hermanos. Y hemos hablado pues de una manera amplia en relación al asunto de la alegría que va a reposar sobre nuestras cabezas. Leímos un versículo, ¿no?, en Isaías capítulo 35, versículo 10, donde dice: gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Y esa palabra perpetuo es una palabra que significa eternidad. Es decir, que eternamente vamos a disfrutar de un gozo, amados hermanos. La tristeza, las aflicciones, todo aquello que de pronto nos provoca pues angustia en nuestras vidas, tristeza, desaparecerá. ¿Cuándo? Cuando el reino de Jesucristo se establezca en esta tierra. Pero hemos visto que también podemos nosotros, en este tiempo, en la era de la gracia, en el tiempo de la iglesia, podemos disfrutar
como unos anticipos, ¿de acuerdo? Podemos disfrutar como unas probadas de la manifestación del reino de Jesucristo en esta tierra. Nosotros ya estamos dentro del reino de Dios, estamos en la realidad del reino, pero podemos disfrutar de la manifestación del reino de Dios a través de disfrutar del Señor Jesucristo. O sea, yo estoy seguro que cada uno de nosotros hemos podido experimentar el gozo y la alegría que produce la comunión con Cristo. Cuando tú estás leyendo la Escritura y hay un versículo que te llena, que sabes que Dios te está hablando, pues eso te llena de gozo. Es una palabra que quieres hablarla, que quieres compartirla, que quieres orarla, que quieres seguir meditando, seguir estudiando la Escritura para ver qué otro tesoro te encuentras en medio de aquello que Dios te habló, y tu corazón por dentro está que arde, ¿no? Estás con un gozo, ¿de acuerdo? Por aquello que el Señor te habló. Entonces podemos experimentar el gozo, podemos experimentarlo de muchas maneras. Ahorita estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Con la lectura de la palabra, cuando estás en la reunión de iglesia. Pues la reunión de iglesia tiene que ser un tiempo de gozo, amados hermanos. O sea, de verdad que es un tiempo de gozo. Yo sé que la gran mayoría, amados hermanos, de todos los cristianos se reúnen no porque los obliguen, no porque sea algo forzoso o para obtener algunas otras cosas. Lo hacemos con un corazón dispuesto al Señor porque le amamos y disfrutamos la presencia de los santos, disfrutamos la presencia de Dios, y aún disfrutamos la exposición de su palabra, por supuesto que sí. Entonces, pues gracias a Dios, porque como oraba hace un momento, es un privilegio el poder estar unidos en el nombre de Jesús. Así que hemos visto esto, la alegría como un elemento fundamental en el reino futuro de Jesucristo, pero nosotros hoy también podemos disfrutar de ese gozo que hay en el Señor. Ahora, quiero que hablemos un poquito del señorío de Jesucristo, porque en este capítulo 4 se menciona el señorío que tuvo Salomón sobre las regiones, ¿de acuerdo? Sobre los reyes alrededor. Y esto solamente es una pequeña ilustración de lo que será el reino de Jesucristo en un futuro ya no muy lejano. Entonces vamos aquí al capítulo 4, Primera de Reyes, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 21, dos partes de este versículo. Bueno, voy a leerlo completo, pero voy a enfocarme en dos partes de este versículo 21. Nos dice aquí: y Salomón señoreaba sobre todos los reinos. Esto es muy importante. Yo, de hecho, aquí en mi Biblia, yo te aconsejo, ¿traen Biblia? ¿Todos traen Biblia? Perfecto, perfecto. Acuérdense que celulares, de preferencia no, soy muy mal pensado yo. Ok, entonces, yo te sugiero que si traes tu Biblia, consideres el poder subrayar esta parte de la Escritura, que es súper interesante. Dice: y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, sobre todos, dice aquí la Escritura, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite de Egipto. Dice, y traían presentes, fíjense bien, dice, y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Esta es otra segunda parte que debemos de resaltar en este versículo. Sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Entonces, podemos ver el señorío de Salomón sobre todos los reinos, dice aquí la Escritura, y les sirvieron todos los días que Salomón vivió. Entonces, es algo muy importante que la Escritura nos enseña, y esto, como lo he repetido y lo seguiré repitiendo, solamente nos ilustra cómo será el reino de Jesucristo cuando Él regrese a esta tierra. Así será. Él va a señorear sobre todos los reinos y se le va a servir al Señor Jesucristo siempre, ya por la eternidad. Entonces, en este versículo, si se dan cuenta, se mencionan a dos pueblos. Uno de ellos siempre fue enemigo de Israel, en este caso los filisteos, y el otro es Egipto, donde el pueblo de Israel estuvo 430 años esclavizado. Pero también aquí, de manera indirecta, se mencionan a otras naciones que en la actualidad, el día de hoy, son enemigos de Cristo y enemigos de la nación de Israel. Porque el río Éufrates, si tú buscas dónde se encuentra localizado y qué países recorre el río Éufrates, te vas a dar cuenta que nace en Turquía, que pasa por Irak, por Siria y llega hasta Irak.
Son 3 naciones que no ven con buenos ojos a Israel y que de Jesucristo no quieren nada. Pero fíjense el señorío del que nos está hablando la Escritura. O sea, en un lugar donde la predicación del Evangelio es súper difícil, arriesgas tu vida si sales a la calle con una Biblia en alguno de estos países, en Turquía o en Siria o en Irak. En estos lugares pasa este río, el río Éufrates, y la Escritura nos dice que toda esta zona, ¿sí?, es el señorío que tuvo este Salomón sobre los reyes que estaban allí hasta el límite de Egipto. Entonces, la zona en la que, la región sobre la que reinaba Salomón era muy amplia, amados hermanos. Tal vez si lo vemos, ahorita lo ubicamos en un mapa, podamos decir, pues era una zona muy pequeña, pero para esos tiempos era muy grande. Y solamente esto nos ilustra que aún aquellas naciones que se han declarado enemigas abiertamente de Jesucristo se rendirán a los pies de Jesús. Porque es interesante que la Biblia nos enseñe desde dónde llegaba el reino de Salomón, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta el límite con Egipto. En Egipto Israel estuvo esclavizado 430 años, con los filisteos hasta el día de hoy se tiene una guerra, porque los filisteos el día de hoy son ni más ni menos que los habitantes que están ahí peleando por el territorio de Israel. O sea, son los... ¿Cómo? No. Los palestinos, gracias, Mon. Son los palestinos. Cuando tú lees en la Biblia los filisteos, actualmente son los palestinos. Entonces, podemos ver que aún en las regiones más conflictivas de la tierra, donde el evangelio es difícil de predicar, donde la gente cristiana puede arriesgar sus vidas por la predicación del evangelio, aún en esos lugares donde es difícil la predicación del evangelio, bueno, en estos tiempos, el señorío de Jesucristo estará allí, amados hermanos. Y es curioso porque en Turquía, ahí fue donde Pablo predicó y edificó, levantó muchas iglesias. Las iglesias que leemos ahí de Apocalipsis, muchas de ellas se ubicaban en esta zona. Pero bueno, ahorita no es así. Entonces el señorío de Cristo será así, amados hermanos, aún en los lugares de mayor conflicto sobre la tierra, el señorío de Jesucristo estará allí teniendo influencia, teniendo señorío, como dice aquí la Escritura. Jesucristo va a señorear sobre cada nación, sobre cada pueblo, sobre cada lengua, sobre cada rincón de este planeta. El reino de Jesucristo dominará. Es lo que nos presenta aquí la Escritura. Entonces, este versículo 21 nos enseña que Salomón señoreaba sobre todos los reinos. Esto es algo que nosotros, la iglesia, podemos conocer y el mundo entero no. El mundo entero pues está confiado en sus gobiernos, en sus presidentes, en sus sistemas de administrar los bienes, ¿sí? Pero no se dan cuenta, amados hermanos, que viene un reino que será gobernado por Jesucristo. Jesucristo es el deseado de las naciones, aunque las naciones no lo saben, pero aún Jesucristo es el deseado de todas las naciones. Y sabemos que antes de que el reino de Cristo venga, también en el mundo habrá un reino, ¿sí?, gobernado por otro hombre, por el anticristo. Habrá un solo reino sobre muchas naciones, y este reino del anticristo tendrá influencia sobre muchas naciones, principalmente sobre 10. Esto nos presenta el libro de Daniel. Daniel nos presenta que habrá 10 naciones. Seguramente 5 serán europeas, o la mayor cantidad de estas naciones serán europeas, con algunas de Medio Oriente y tal vez por ahí alguna africana que esté ahí, toda esta zona que está alrededor del mar Mediterráneo. Recordemos que el mar Mediterráneo, allí convergen 3 continentes, ¿no? El europeo, el asiático y el africano, y de ahí se levantarán 10 reinos que le darán su poder, su riqueza, su autoridad al anticristo, y habrá un gobierno mundial. Fíjense, esta palabra, gobierno mundial o nuevo orden mundial, es algo que ya escuchamos todos los días. Y de verdad que la tierra se está preparando para tener un solo gobierno. No es el gobierno de Cristo, pero después de ese gobierno vendrá el verdadero gobierno que nosotros, la iglesia, sabemos que viene pronto. El reino de Jesucristo sobre esta tierra. Entonces, Salomón, como tipo de Jesucristo,
sabemos que Jesucristo es el verdadero Salomón, señoreaba, dice aquí, bueno, Salomón dice señoreaba sobre todos los reinos. Esto solamente nos ilustra lo que sucederá cuando Jesucristo regrese. Él va a señorear sobre todos los reinos. Qué glorioso. Y nosotros ya estamos dentro de ese reino. Jesucristo va a echar mano de muchos de nosotros para reinar junto con Él. No todos reinaremos, esa es la verdad. Son las advertencias que Jesucristo sentenció. Jesucristo y no nadie más. Jesucristo, el apóstol Pablo, los apóstoles, ¿sí? Jesucristo en los evangelios. Él habló de siervos fieles, de siervos prudentes, que dan alimento a tiempo, que pueden trabajar los talentos que Dios les dio para que puedan entrar al gozo de su Señor, y el Señor Jesucristo les asigne responsabilidades dentro del reino que vendrá pronto. Entonces, tenemos que saber esto, y esto nos tiene que entusiasmar, amados hermanos, esto nos tiene que animar. De hecho, si tú no tienes claro el asunto del llamado que Dios nos ha hecho para participar de su reino, debemos orar de esta manera. Debemos decirle al Señor: Señor, abre mis ojos. Ya estoy dentro del reino, pero tal vez no comprendo muchas cosas. Alumbra mi entendimiento para darme cuenta la invitación que tú me estás haciendo de participar en tu reino, ¿de acuerdo? Para que esto pueda ser motivo de que vivamos de la manera que Dios está pidiendo para nosotros, la iglesia, el día de hoy. Fieles a Dios, leales a Dios, viendo por sus propósitos, amando a Cristo, amando su palabra, amando a su iglesia, ¿de acuerdo? Y consagrándonos al Señor, viviendo en santidad, en fin, todo lo que la Escritura nos enseña. Entonces, estamos invitados a participar de este reino, ya estamos dentro de este reino. Bueno, entonces, el que nos diga aquí el versículo 21 que Salomón señoreaba sobre todos los reinos, esto implica que Salomón tenía un dominio sobre todos los reinos alrededor. De hecho, Salomón se apoderó de todos los reinos que estaban ahí alrededor en la región, los gobernó como rey y como único Señor, como Señor absoluto. Y esto nos ilustra mucho de Cristo, porque esta palabra señorear, que aparece en el versículo 21, ¿sí?, significa eso, apoderarse. Es decir, Salomón se apoderó, ¿sí?, de toda la región y de todos los reinos alrededor. Esta palabra señorear también significa dominio, gobernar, regir, rey y señor. Fíjense, todo esto nos revela a Jesucristo. Por eso Salomón es una figura de Jesucristo, y esto es lo que sucedió en el tiempo de Salomón, y es lo que sucederá cuando Jesucristo regrese. Jesucristo reinará con un dominio absoluto, y Jesucristo se apoderará de todos los reinos de la tierra, gobernará, amados hermanos, y regirá con vara de hierro a todas las naciones, como dice el Salmo 2. Regirá y gobernará con vara de hierro a todas las naciones. Jesús, tal vez ahorita no es reconocido como el Señor, por la iglesia sí. Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes. Y nosotros lo sabemos, nosotros lo declaramos, nosotros disfrutamos que Jesucristo sea el Señor y el Rey, ¿de acuerdo? Y Jesucristo gobernará y regirá a las naciones con vara de hierro. Jesús será el Rey de reyes y el Señor de señores. Bueno, vamos a leer algunos versículos que confirman esto que estamos viendo en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 21. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, nos dice lo siguiente en relación al reino de Jesucristo. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo, ¿sí?, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, esto es lo que va a suceder muy pronto. Todos los reinos de este mundo van a ser de nuestro Señor, de Cristo, y Jesucristo va a reinar por los siglos de los siglos. El profeta Daniel también habló en este sentido, y él pudo tener esta visión de Jesucristo, el Hijo del Hombre. Ahí Daniel capítulo 7, vamos a leer el versículo 13 y 14. Dice aquí: miraba yo en la visión de la noche, y aquí que
he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Este hijo de hombre es Jesucristo. Dice que vino hasta el anciano de días. El anciano de días es Dios el Padre. Dice, y le hicieron acercarse delante de él. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Qué tremendo. Cuando aquí Daniel está viendo a este hijo de hombre, él pudo ver esto, amados hermanos. Daniel pudo tener una visión del reino milenario de Jesucristo, de cómo su reino va a ser establecido en esta tierra sobre todos los reinos, dice aquí el 14, le fue dado dominio. Esa palabra dominio es la misma que leemos en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 21. Salomón señoreó sobre los reyes, dice ahí, sobre los reinos, sobre todos los reinos. Entonces, esa palabra es esta que encontramos aquí como dominio. Entonces, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, absolutamente todos los pueblos, las naciones y las lenguas le sirvieran. El dominio de Jesucristo es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Qué tremenda es la palabra de Dios. Bueno, entonces, Primera de Reyes nos habla de esto. Ahora, Primera de Reyes, regresando a Primera de Reyes, capítulo 4, ahora el versículo 24, hablamos un poquito del versículo 21, más adelante regresaremos al versículo 21, pero ahora vamos al 24. Allí se menciona, ¿sí?, el territorio del dominio de Salomón. Dice aquí el versículo 24, dice, porque él, o sea Salomón, dice, señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tipsa hasta Gaza, dice, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Entonces, este versículo 24 nos dice que Salomón señoreaba en toda la región sobre todos los reyes, sobre todos, dice aquí la Biblia. Entonces, Jesucristo también va a señorear sobre todas las regiones, como leímos en Daniel capítulo 7, versículo 14, su dominio será sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones, sobre todas las lenguas. Jesucristo tendrá un dominio eterno sobre todos los pueblos, naciones y lenguas. Y aquí se nos está hablando de lo mismo. Salomón señoreaba en toda la región sobre todos los reyes. O sea, aún los reyes que no se quieran someter al reinado de Jesucristo, porque aún, miren, hay muchas cosas que hablar del milenio. Algo que les quiero decir es que el reino milenario de Jesucristo no será un periodo, no será una era, no será una dispensación de perfección, sino de restauración, hermanos, en la tierra. De restauración. ¿Por qué? Porque aún la Biblia en muchos pasajes nos dejan ver y nos ilustran que aún habrá gente impía, gente ruin, gente con malos pensamientos en el reino de Jesucristo. Y bueno, cada persona que peca allí, ahí sí ya no será alabado alguien por ser un ruin, ¿no? O por ser astuto en hacer cosas turbias, ahí ya no podrá ser, ya no se va a ocultar. Todo el mundo sabrá, esta persona es ruin, de malos pensamientos, es un pecador. Y si no se arrepiente, morirá por su propio pecado. ¿De acuerdo? Pero aún en el tiempo del milenio, amados hermanos, el tiempo del milenio será un tiempo de restauración, no de perfección. Y Jesucristo junto con la iglesia, ¿de acuerdo?, con los que reinen con Cristo, será un tiempo para seguir predicando el evangelio, será un tiempo para anunciar la venida del Padre, para inaugurar después del milenio, ¿sí?, la eternidad ya con el Padre junto con nosotros también. Entonces, el tiempo del milenio, amados hermanos, insisto en esto, solamente es un tiempo de restauración de todas las cosas. El libro de Hechos nos ilustra esto rápidamente, es un pequeño paréntesis, pero es importante que lo podamos visualizar con claridad. En Hechos, en el capítulo 3,
nos dice aquí, voy a leer desde el 19 para tomar la referencia, pero en el 21 se nos aclara esto. Dice, así, estoy en Hechos 3, voy a leer del 19 y voy a poner énfasis en el 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que les fue antes anunciado. Dice, a quien es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Es decir, Jesucristo está arriba en los cielos, ¿sí? Dice, es necesario que el cielo reciba, y esa palabra recibir es como mantener, o sea, que el cielo mantenga a Jesucristo en el cielo, lo mantenga ahí en el cielo hasta el tiempo en el que Él tenga que regresar y comience, de acuerdo, la restauración de todas las cosas aquí en la tierra. Entonces Jesucristo es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Cuando el Padre diga, este es el tiempo para comenzar a restaurar todo en este universo, entonces el Padre le dirá al Hijo, regresa a la tierra, que los cielos se desgarren y que descienda Jesucristo a esta tierra. ¿Para qué? Para que comience el tiempo de la restauración de todas las cosas. Entonces, les digo esta situación, amados hermanos, porque aún en el reino de Cristo, aunque Jesucristo sea el Rey y esté gobernando sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos, sobre todas las lenguas, habrá gente que va a querer resistirse a su reinado. Es como ahora. O sea, en el tiempo de hoy, aún siendo cristianos, podemos ser gente que se resista al gobierno de nuestro Dios. Que nosotros mismos endurecemos nuestro corazón y nos oponemos a nuestro Dios. De una u otra manera nos oponemos constantemente a Dios, endurecemos nuestro corazón y no nos sometemos a su gobierno, a su reinado. Porque miren, en el momento en el que nosotros ingresamos al cuerpo de Cristo, ingresamos a un reino. Y en el reino de los cielos hay leyes, amados hermanos. Hay una normativa, ¿de acuerdo? Y bajo estas normas, bajo estas ordenanzas, bajo estas leyes, tenemos que dirigir nuestra vida. Pero a veces no nos gusta. A veces no nos gusta el gobierno del Señor y nos resistimos al gobierno de Dios. Bueno, en el tiempo de Cristo será lo más raro, que ya estando Cristo presente, sin duda de que Dios existe o no existe, es una teoría, o sea, ya no va a haber de dudar nada, ya Cristo estará reinando sobre toda la tierra y aún así habrá gente que se va a resistir a su gobierno. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque Primera de Reyes capítulo 4, versículo 24, dice que Salomón señoreaba en toda la región sobre todos los reyes, pero esa palabra señorear es diferente a la del 21, tiene un significado distinto, aunque es la misma palabra. La del 21 ya dijimos que es dominio, es dominio, apoderarse, reinar, señorío, gobierno, ¿sí? Eso significa la palabra señorear del versículo 21, pero la del 24 tiene un significado distinto. Y esta palabra es una palabra un poquito más fuerte, porque esta palabra señorear significa pisotear o subyugar, la del 24. También significa destrozar. Y también, al igual que la del versículo 21, significa dominio. Esta palabra del versículo 24 significa dirigir y mandar. O sea, ¿por qué? Porque aún el Salmo 2 nos dice que Jesucristo va a tener que señorear sobre las naciones con vara de hierro. ¿Por qué? Porque habrá reinos que no se quieran someter a Cristo. Y Cristo va a tener que utilizar una vara, y bueno, está hablando en sentido figurado, lógicamente, la Biblia, pero nos habla de que el Señor Jesucristo también será estricto con algunas naciones, con algunos pueblos, con algunas personas que se resistan a su gobierno, que se resistan a la restauración que Dios, junto con la iglesia, comenzará a realizar por 1000 años sobre esta tierra. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Entonces, vemos que el Señor Jesucristo va a tener que subyugar
Va a tener que utilizar la vara de hierro para que muchas naciones y pueblos, para que muchas personas se sujeten a la autoridad de Cristo, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y si no se someten a la autoridad, el Señor Jesucristo los va a disciplinar fuertemente, como hoy. Dios aplica su disciplina sobre nosotros, no porque quiera destruirnos, sino porque nos ama. Y el que es entrenado en la disciplina del Señor, ¿sí?, va a recibir más adelante un fruto apacible de justicia, nos dice el autor a los Hebreos en el capítulo 12. Por ejemplo, hay una disciplina que el Señor realizará en su reino, en el milenio, sobre aquellas naciones que no suban cada año a darle presentes al Señor, a darle algo al Señor, a darle una ofrenda, a darle algo de lo que obtienen. Fíjense, ahorita cómo nos cuesta trabajo dar, otra vez. Pero en el tiempo del reino, Dios va a pedir que subamos cada año todas las naciones al encuentro con Cristo para escuchar sus mandatos y no vamos a poder llegar con las manos vacías. Y las naciones que se resistan a subir a la presencia de Cristo para escuchar su sabiduría, su instrucción, para que Él nos enseñe sus caminos, dice la Biblia que va a disciplinar, esto está en Zacarías, que el Señor va a disciplinar a aquella nación sin lluvia. Nosotros podemos decir, pues total, o sea, que nos discipline sin lluvia. Aquí en Zacatecas estamos reacostumbrados. Ya ni nos va a doler tanto el decir, pues no subo, no voy a la presencia del Señor a Jerusalén, como Él lo está pidiendo, y nos va a disciplinar con lluvia, pues bueno, ya estamos medio acostumbrados. No, amados hermanos, no nos acostumbremos a cosas. La falta de lluvia, como ya lo hablamos anteriormente, es motivo del pecado del ser humano. Dios dijo que Él haría los cielos de hierro, ¿sí?, y el suelo de bronce, hablando en relación a la lluvia, por el pecado de los seres humanos, por la idolatría, por darle la espalda, por alejarse de Él, por no guardar sus mandamientos. En fin, hay tantas cosas. Pero bueno, entonces, aquí en el versículo 24, esta palabra señorear nos habla de esto. O sea, el Señor Jesucristo tendrá que gobernar algunas naciones con vara de hierro, es decir, los va a tener que subyugar. Y esta palabra señorear significa pisotear, es una palabra fuerte. O sea, el Señor Jesucristo va a tener también un trato duro con algunas naciones, con algunos pueblos, para que puedan recibir la restauración por la cual Jesucristo regresará. ¿Cómo nosotros nos resistimos, amados hermanos, al trato de Dios? Somos así. Nos resistimos a que Dios trate con nosotros, que pueda restaurar completamente nuestra vida. Dios quiere nuestro bien, amados hermanos. Él quiere nuestro bienestar en todos los ámbitos, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, en nuestra economía, en nuestra familia, ¿sí? Él tiene pensamientos de bien sobre nosotros y no de mal. Pero nosotros, aún teniendo a Jesucristo como nuestro Rey, nos resistimos a su señorío, nos resistimos a su autoridad, a su reinado, amados hermanos, y entonces el Señor se ve obligado a tener que utilizar una vara para que podamos ordenar nuestros caminos. Eso aún nosotros lo podemos experimentar. Cuando tú experimentas la disciplina del Señor, déjame decirte que es un adelanto también de lo que sucederá en su reino con muchas personas, con muchos pueblos y con muchas naciones que no se sujeten al dominio y a la autoridad de Jesucristo. Entonces, cuando tú estás siendo disciplinado, dile, Señor, pues, ¿se siente feo el estar disciplinado? No es agradable, la Biblia es clara en eso, no es algo que produzca gozo en un principio, pero después sí produce fruto apacible de justicia a los que son ejercitados en la disciplina del Señor. Entonces, cuando estamos en una disciplina, podemos decir, Señor, aún esta tristeza que estoy experimentando, ¿sí?, no es una tristeza para muerte, es una tristeza para salvación. ¡Qué tremendo! Porque recuerden que hay una tristeza que produce el mundo y esta tristeza es para muerte.
Pero hay otra tristeza que provoca el Señor a través de su disciplina, que es para vida y para salvación. Sí, estamos claros en esto, hermanos. Es Dios el que nos somete también a disciplinas. Bueno, el Señor tiene que utilizar, debemos de reconocerlo, en muchos momentos sobre nuestras vidas, vara de hierro. Porque no nos sometemos a su autoridad. No nos sometemos a sus mandatos. Nuestro corazón está con otros intereses, en otros asuntos, y Dios tiene que intervenir de esta manera. Bueno, en el reino de Jesucristo, la disciplina seguirá. Así que nosotros, amados hermanos, si Dios nos da la gracia de participar de su reino, y estemos ya con un cuerpo glorificado, ya sin relación al pecado, entonces vamos a poder instruir a muchas naciones, y cuando el Señor Jesucristo los discipline, nosotros vamos a poder consolarlos, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Dice que, como dice ahí Corintios, que el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dice que nos consuela en nuestros padecimientos, en nuestras tribulaciones, para que después podamos consolar a otros. ¿Sí se acuerdan de esa parte en Corintios? 2 de Corintios capítulo 1. Entonces, este es el tiempo, amados hermanos, en el que nosotros recibimos disciplina por parte de Dios, y tal vez esa disciplina a la que Dios te somete, no vas a consolar a nadie en esta vida. Pero en la era venidera, si hayas el favor delante de Cristo y permaneces delante de pie en el juicio, en el tribunal del trono de Jesucristo, en su trono de gloria, permanecemos de pie y nos dice, entra al gozo de tu Señor, entonces aquellos padecimientos, aquellas disciplinas a las que fuimos sometidos en esta era, servirán en la venidera. Porque habrá muchos que seguirán siendo sometidos a disciplina por el Señor, y nosotros vamos a poder consolarlos y decirles, es la disciplina del Señor. O sea, esto yo sé que te saca de onda, pero arrepiéntete de tu pecado para que no mueras, ¿sí? Y para que venga del Señor una restauración completa sobre tu vida. Y vamos a poder instruir aún a naciones, a pueblos, a familias, a personas, para que puedan ser consolados en aquello en lo que nosotros fuimos también atribulados o disciplinados por el Señor. Entonces, me gustaría decirles ánimo cuando estamos con disciplina. Pero la disciplina del Señor es buena, amados hermanos. Como un padre, decía el autor a los Hebreos, disciplina a sus hijos, ¿sí? Y nuestros padres tal vez se equivocaron en disciplinarnos, lo hicieron de bien o lo hicieron mal, pero conforme a ellos pensaban que necesitábamos su disciplina, nos disciplinaban. ¿Cuánto más no nos vamos a someter al Padre de los Espíritus para someternos a su disciplina? Dios al que ama disciplina. ¿Han leído eso? Hebreos 12. Dios al que ama disciplina. Qué tremendo. Entonces, regresando aquí a Primera de Reyes capítulo 4, versículo 24, insisto, esta palabra señoreaba del versículo 24 nos habla de una fuerza mayor por parte de Jesucristo para reinar, amados hermanos. Y nos dice la Escritura que esta palabra señorear significa pisotear, subyugar, destrozar, dirigir, dominio y mandar. Así que el Señor Jesucristo seguirá teniendo dominio, va a dirigir, va a mandar. Ahí Jesucristo va a ser el que mande, va a mandar y va a tener que subyugar a muchas naciones que no se sujeten a su señorío, a su dominio, a su gobierno, a su reinado, a su señorío. Qué impresionante. Bueno, hemos en algún momento estudiado a Daniel y la Biblia nos dice, hablando de esto, cómo esta palabra señorear significa destrozar. Esa palabra destrozar se ocupa en el libro de Daniel con la palabra desmenuzar. O sea, ahí dice la Biblia que Daniel pudo ver una piedra que no fue cortada con mano humana, la cual desmenuzó, dice, ¿sí?, a la gran imagen de aquel sueño que tuvo Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Entonces, esa palabra desmenuzar es esta misma que encontramos aquí, es destrozar. O sea,
Jesucristo va a destrozar, Jesucristo va a desmenuzar los reinos de este mundo. Entonces vamos a leer aquí algunos versículos de Daniel, capítulo 2. Vamos rápidamente ahí a Daniel, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 31, del 31 al 35, y luego otros versículos. Dice aquí: tú, oh rey, está hablando Daniel, ya le está explicando, le está mostrando el sueño que tuvo Nabucodonosor, y aquí Daniel está hablando: tú, oh rey, rey Nabucodonosor, veías, y he aquí que una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible, o sea, espantoso, era un aspecto que daba miedo. Dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra, esa piedra es Jesucristo, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió, dice aquí, a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Es decir, esto nos habla del dominio de Jesucristo. Jesucristo va a señorear, va a dominar, y esta palabra desmenuzar, sí, significa también destruir o destrozar. Lo mismo que Primera de Reyes capítulo 4, versículo 24. Salomón señoreaba, sí, sobre toda la región, y sobre todos los reyes. Entonces aquí habla de este desmenuzar. Versículo 35, entonces fueron desmenuzados, otra vez aparece esta palabra, también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Dice: mas la piedra, es decir, Jesucristo, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este gran monte que llena toda la tierra representa el reino milenario de Jesucristo. Entonces, para que Jesucristo establezca su reino en esta tierra, va a tener que desmenuzar a muchos pueblos, a muchos gobiernos, a muchos reinos. Va a tener que destruirlos, y muchos reinos y muchas naciones se van a resistir. Miren, vamos rápidamente a Apocalipsis. Ahorita regresamos a Daniel. Vamos a Apocalipsis rápidamente y vamos aquí al capítulo 15. Ya leímos el versículo 11. Perdón, capítulo 11, me equivoqué. Apocalipsis 11, ya leímos el versículo 15, donde los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y después en el versículo 18, bueno, vamos a seguir leyendo, 16. Ahí está, dice acá, dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Adelante. Dice: diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. O sea, Jesucristo tuvo que tomar su poder para reinar. Adelante, el siguiente, por favor. Dice, ¿qué dice aquí? Y se airaron las naciones. Fíjense, o sea, muchas naciones van a estar enfurecidas, molestas, enojadas con que Jesucristo tome los reinos de este mundo. Por eso Jesucristo tiene que reinar con vara de hierro, por eso, sobre las naciones, sobre muchos pueblos y sobre mucha gente. Por eso Jesucristo nos dice la Escritura, ¿sí?, que Él tiene que subyugar a muchas naciones, tiene que destrozarlas, es decir, tiene que desmenuzarlas. Y Daniel nos presenta este mismo cuadro. Como muchas naciones se van a resistir, Jesucristo, esta piedra no cortada con mano humana, ¿sí?, tiene que desmenuzar, tiene que destrozar, tiene que destruir, tiene que subyugar, tiene que pastorear con vara de hierro a muchos pueblos y a muchas naciones para que se sometan a su autoridad, a su reinado, a su señorío, a su gobierno, a su dominio. Esto nos revela mucho el corazón de los seres humanos. Aún cristianos podemos ser así. Entonces aquí fíjense lo que nos presenta Apocalipsis 11:18. Se airaron las naciones.
Bueno, que se enojen. Ojalá que no se les vaya algo al hígado. Dice, pero luego, ¿qué dice aquí? Dice, y tu ira ha venido. O sea, que se enojen las naciones no importa, Jesucristo también viene con ira. A ver quién gana. Ira contra ira, enojo contra enojo. Jesucristo con dominio, con poder y con gran gloria, ¿sí? Desmenuzará, quebrantará, ¿de acuerdo? Subyugará a aquellas naciones que se resistan. O sea, aquí, amados hermanos, Jesucristo tendrá un dominio absoluto. Aunque habrá muchos que se resistan, pero por eso la Biblia nos enseña que Jesucristo tiene una vara de hierro. Entonces, fíjense hasta qué punto van a llegar las naciones. Van a estar enojadas, enfurecidas con Jesucristo por su reino. Pero también Jesucristo, el Cordero, también ahí va a venir con su ira. Bueno, entonces, continuemos acá donde estábamos. Entonces, Jesucristo, bueno, Daniel, regresemos a Daniel, ya leímos del versículo 31 al 35, ¿de acuerdo? Donde esta gran imagen, con esta cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, los pies, las piernas de hierro y los pies de hierro con barro cocido, representan a los gobiernos del mundo, que Jesucristo tendrá que desmenuzar, tendrá que destruir, tendrá que subyugar, tendrá que dominar, tendrá que darle unos varazos con su vara de hierro. Bueno, aquí mismo en Daniel, en el versículo 44 al 45 del mismo capítulo 2, nos sigue afirmando este asunto. Vamos a leer estos dos versículos, Daniel 2, 44 y 45. Dice aquí la Escritura: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Qué impresionante. Y luego el 45 dice: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, dice, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey Nabucodonosor, ¿sí?, lo que ha de acontecer en lo porvenir. Es una palabra profética, amados hermanos, para lo que ha de venir. Dios le mostró a Nabucodonosor hace muchos años, sí, hace muchos años, Dios le mostró en un sueño a Nabucodonosor lo que ha de acontecer, lo que ha de venir en un futuro del cual ya estamos muy, pero muy cerca. Dice, y el sueño es verdadero, no te hicieron daño los tamales de rajas con queso, ¿sí? Dice, y fiel su interpretación. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces, estamos ya muy cerca de que esto lo podamos nosotros probablemente contemplar con nuestros propios ojos. Por eso, insisto, se habla muchísimo de un gobierno mundial, ¿no? Pues eso va a dar lugar más adelante a que venga ya el reino de Cristo. Esa será una señal para nosotros, la iglesia. Será una señal, ya hay un gobierno mundial. Bueno, será una señal para nosotros de que el tiempo de Jesucristo está muy cercano. Bueno, regresemos a Primera de Reyes, capítulo 4. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 4, en el versículo 21 y el versículo 24 son dos versículos que se complementan. El versículo 21, ya pusimos este énfasis, dice ahí, Salomón señoreaba sobre todos los reinos. Y el versículo 24 nos dice, señoreaba en toda la región sobre todos los reyes. Entonces se complementan estas dos partes. Ahora, el dominio de Salomón podemos ver que era absoluto, era completo. Y en el capítulo 9, Primera de Reyes, capítulo 9, del 20 al 21, podemos ver parte de los pueblos que también fueron sometidos bajo el gobierno, bajo el señorío, bajo el dominio absoluto de Salomón. Vamos rápidamente ahí, Primera de Reyes, más adelantito, capítulo 9, vamos a leer del 20 al 21.
Y aquí vamos a ver esto que nos presenta la Biblia. Dice, versículo 20, dice, a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos, dice que no eran de los hijos de Israel, versículo 21, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy, dice aquí la Biblia. Entonces podemos ver aquí a los cananeos que también se sometieron a este gobierno, a este dominio, a este señorío de Salomón, y esto nos ilustra también lo que será el reino de Jesucristo en esta tierra. Sabemos que muchos de estos pueblos, de los cananeos, eran pueblos idólatras que sacrificaban a sus propios hijos, que adoraban a los demonios, ¿de acuerdo? Que practicaban muchas cosas detestables, y estos pueblos pues aborrecían a Dios, y podemos ver que fueron sometidos, aunque aborrecían a Dios y tenían como dioses a dioses que no son Dios, ¿sí? Fueron sometidos al gobierno absoluto de Salomón. Qué increíble. Bueno, aquí se nos habla de que sirvieron a Salomón, el versículo 21, todos estos pueblos sirvieron a Salomón, dice ahí la última parte, dice, hizo Salomón, ¿sí?, que sirviesen con tributo hasta hoy. Y aquí hay dos palabras muy interesantes, el servicio y el tributo, ¿de acuerdo? Salomón, hizo Salomón, ¿sí? O sea, Salomón con su dominio tuvo que someter y pisotear, tuvo que subyugar a todos estos cananeos para que les sirvieran y le rindieran tributo. Entonces, esto también sucederá en el reino de Jesucristo. La palabra presente, pues significa tributo de este versículo, y la palabra servir, pues habla de muchas cosas, por lo menos de tres cosas. La palabra servir que encontramos aquí, Salomón hizo que sirviesen con tributo hasta hoy. Esa palabra servir abarca tres asuntos. Bueno, lo primero significa trabajar en todo sentido. En todo sentido, cualquier tipo de trabajo fueron sometidos para servir a Salomón, en cualquier tipo de trabajo, ¿de acuerdo? Pero principalmente esta palabra servir nos hace referencia al trabajo de la tierra, o sea, arar, a labrar y a cultivar la tierra, a desempeñar esta labor de cultivar, de arar y de labrar la tierra. Eso es por un aspecto de esta palabra servir. Otro aspecto es de que Salomón los esclavizó y tuvieron que vivir sujetos a él. O sea, no es de que quisieran, sino tenían que sujetarse a la autoridad, al gobierno, al dominio, al señorío, al reinado de Salomón. Se tenían que someter forzosamente. Entonces eran como esclavos prácticamente de Salomón. Y también esta palabra servir tiene otro significado. O sea, el siguiente aspecto es que esta palabra servir significa honrar, ministrar y adorar. Fíjense qué cosas. Entonces había un servicio en todo sentido a Salomón, principalmente en la tierra se le tenía que servir, y muchos de esos pueblos estaban esclavizados y vivían sujetos a Salomón. Pero en el reino de Jesucristo podemos ver que también muchas naciones seguirán trabajando en muchos sentidos para el servicio de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y uno de los principales trabajos será el cultivo de la tierra. Eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque aún la Biblia nos enseña que las naciones que fabrican armas en el reino milenario ya no van a fabricar armas. Ya las naciones van a utilizar su inteligencia, esos hombres, esos ingenieros, ¿no? Que tienen una capacidad y un nivel intelectual muy, muy elevado. Ya no van a ocupar su inteligencia para poder diseñar armas de defensa de las naciones, porque ahora esa inteligencia será utilizada para construir herramientas para la labranza de la tierra, para el cultivo de la tierra. Será interesante. Pero también podemos ver que esta palabra trabajaban para Salomón, ¿sí? Sirvieron para Salomón, ¿sí? También nos habla de honrar, de ministrar y de adorar. Y fíjense,
a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, las naciones tendrán que sujetarse a Jesucristo y van a tener que honrar, ministrar y adorar al Señor Jesús. Será una actividad que se va a presentar hacia Jesucristo. Honrarle, ministrarle y adorarle, amados hermanos, y trabajar en todo sentido para el Señor. Fíjense, eso, insisto, eso lo podemos hacer desde este tiempo. El poder trabajar en muchos sentidos para el Señor. De hecho, cuando tú trabajas en tu trabajo que tienes en la empresa en donde trabajas o el patrón que tienes, ¿de acuerdo? La Biblia nos enseña que trabajemos como para el Señor. Dice, y aún si esos amos que tú tienes son de un duro carácter, dice, no importa, tú tienes que servirle como si estuvieras sirviendo al Señor, aunque sean de un carácter difícil. Tienes que servirles como para el Señor. Y si aún tu patrón o tu jefe es cristiano, pues sírvele mucho mejor todavía, porque el trabajo es para el Señor. Entonces, trabajar en todo sentido, amados hermanos, para el Señor es servirle. Aparentemente tú le rindes cuentas al licenciado. Hola, licenciado, buenas tardes, ¿no? O ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Le sirvo su cafecito? Sí, con una de azúcar. Bueno, tú con una buena actitud, no solamente le estás ofreciendo la taza de café a tu jefe en la mañana, si eres secretaria, por ejemplo, ¿no? Sino que tú con esta mentalidad que aún al servirle a ese señor, a ese ingeniero, a ese licenciado, le estás sirviendo al Señor, porque trabajar en todo sentido es servirle al Señor. Y le podemos servir al Señor de esa manera, siendo responsables, por ejemplo, en tus estudios, no siendo como ahorita la actitud de muchos jóvenes, ¿no? Que son rebeldes ante las autoridades. Entonces, los maestros ya no le pueden decir, oye, por favor, deja de tener tu celular en la escuela, ¿no? En esta clase, respétame. Estoy dando una clase, o sea, ¿por qué tienes el celular en la secundaria o lo que sea? Y los jóvenes ya se rebelan ante la autoridad y le dicen, ¿a ti qué te importa? Tú no me puedes someter a lo que me estás diciendo. Y en fin, ya podemos ver que no hay una actitud de sometimiento hacia las autoridades, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros nos sometemos a las autoridades también, estamos sirviendo al Señor. Ahora, por ejemplo, en la iglesia también podemos servir al Señor trabajando para Él. O sea, y lo he dicho en otros momentos, cuando los hermanos que con fidelidad, ¿sí?, apartan un pequeño tiempo de sus vidas para venir y limpiar el piso, acomodar las sillas, limpiar los baños, es un servicio para el Señor. Y déjenme decirles algo, amados hermanos, servir al Señor es un honor. De verdad, servir al Señor es un honor. Hasta agarrar el cepillo y tallar ahí las tazas es un gran honor. Y se los digo, amados hermanos, miren, yo ya ahorita no estoy participando en la limpieza, pero yo vamos a cumplir 9 años aquí en Zacatecas. 8 años limpié los baños. O sea, yo lo he hecho también, amados hermanos. Y es un servicio, y es un trabajo para el Señor, y el Señor se agrada. Y podemos ver, bueno, yo te lo digo, amado hermano, es un honor servir al Señor aún en las cosas que muchos tal vez pueden menospreciar. La limpieza, guácala. Pero aún la limpieza es un servicio para el Señor, amado hermano, y un servicio para tus hermanos. ¿No dijo Jesucristo que el que quiera ser mayor tiene que ser el servidor de todos? Ese es un buen ejercicio para que se fomente esto que es bíblico y que puede ser práctico, servir a los demás. Entonces, cuando tú sirves a los demás, había un hermano que me encantaba esta frase que ocupaba. Dice, el que sirva al Señor, sirve. El que no sirva al Señor, no sirve. Hablando de las actividades que tienen que realizarse en la iglesia, porque se requiere, amado hermano, se requiere de gente que dé clases a los niños, se requiere de gente que proyecte, de gente que vea que esté todo aquí limpio, que lave los baños, que acomode las sillas, que toque la alabanza. O sea, se requiere un servicio para el Señor. ¡Qué tremendo!
En el reino de Jesucristo, amados hermanos, todo el trabajo que realicemos será como enfoque principal Jesucristo. Todo estará ligado a Jesús, todo, absolutamente todo. Las actividades más insignificantes en el reino de Jesucristo tendrán que ver con Jesús. Porque esta palabra servir es trabajar en todo servicio, en todo sentido, ministrándole al Señor, honrando al Señor y adorando al Señor. Aún tú no te das cuenta, amado hermano, pero aún trapeando, ¿sí? Estás sirviéndole al Señor, estás trabajando para el Señor y es ministrarle al Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a un lugar y está limpio, amado hermano, pues fue como un servicio para el Señor, del cual le estás sirviendo a los santos de la iglesia. Es un servicio, es algo increíble, es algo maravilloso, es un privilegio, te lo digo, el poder servir a nuestro Señor. Los años que estuve en la iglesia en la Ciudad de México, muchísimos años, más de 20 años por allá, no menos de 20 años, 20 años allá en la Ciudad de México. Gracias a Dios había la manera de poder servirle al Señor. De una manera u otra, siempre había la manera de poder servir al Señor, servir a los santos, y siempre fue un honor. Desde mis primeros días como cristiano, recuerdo, muchos ubican a Víctor Hernández, le decimos el Chico, porque está enorme, le decimos de cariño el Chico. Él es el encargado hasta el día de hoy de la limpieza allá en la Ciudad de México, y recién llegué como a los 2 o 3 meses, él me invitó a participar de la limpieza. Me dijo, oye, pues ven, los sábados venimos aquí a limpiar y échanos la mano, ayúdanos. Y yo le dije, va. Y ahí me presentaba los sábados, nos presentábamos temprano a las 9 de la mañana. ¿Y cuál hacer la limpieza? Eran muchos jóvenes. Bueno, en aquel entonces yo tenía 18 años, 19 años. Y duré muchísimos años, hasta que me vine para acá, estuve sirviendo en el trabajo de la limpieza allá en la Ciudad de México. Y había cantidad de jóvenes cuando yo recién inicié. Entonces, ¿cuál nos citaban a las 9? ¿Cuál empezábamos a las 9? Empezábamos a jugar básquetbol y comenzamos a jugar fútbol, y ahí todos estábamos cotorreando algo padrísimo. Y de pronto que vamos a desayunar, y rápido mandábamos a comprar ahí unos sopes, unas quesadillas o unos tamales y un atole. Desayunábamos, de pronto, ya es la 1. Pues órale, entre todos, éramos cantidad de hermanos, éramos muchos jóvenes. Y entonces comenzábamos y rápido, en 30 minutos, terminamos toda la limpieza. Pero aún esos tiempos, amados hermanos, eran tiempos que se disfrutaban muchísimo. Ahora la gente es difícil que quiera servir. Es difícil, es duro, o sea, tienes que insistir, tienes que rogar, tienes que decir, por favor, ándale, ayúdame en esto. Miren, algo muy valioso, amados hermanos, muy valioso en el cuerpo de Cristo es, escuchen bien esto, la iniciativa. ¿Están escuchando? La iniciativa. O sea, no necesariamente tengo que decirte, hermano, ayúdanos con la limpieza, ándale. Que tú tengas la iniciativa y digas, hermano, considérame. Considérame para apoyar en este servicio al Señor, a los santos, a la iglesia. Qué valiosa es la iniciativa. La iniciativa es, veo un papel tirado y pues no lo dejo ahí tirado, lo recojo y lo echo al bote de basura. Veo que falta una silla ahí para sentarse a alguien, bueno, no dejo a la hermana que la cargue. Yo tengo esos brazos, pues me levanto sin que nadie me diga, me levanto, agarro una silla, la busco y la pongo para que la hermana se siente. O tomo la iniciativa de, hermana, siéntese por favor, ahorita yo veo dónde me siento. O sea, la iniciativa es algo de mucho valor, amados hermanos, pero muchos a veces no tenemos la mínima pizca de una iniciativa. Es decir, se necesita esto, lo hago. Bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto, amados hermanos? Porque el servir al Señor es una honra. Esto significa servir. Es una honra servir al Señor. Eso significa servir de este versículo que estamos viendo. Es una honra. Es hasta ministrar al Señor. Cuando tú estás trabajando con esta mentalidad, trabajo para el Señor, limpiando los baños, atendiendo bien a mis
realizando todo lo que mi patrón me está pidiendo para este día, es un trabajo y esto se convierte en un servicio que le ministra al Señor. ¿Qué le puede ministrar al Señor estar sentado a la computadora haciendo una contabilidad, por ejemplo? ¿O en qué le ministra al Señor estar sentado en la computadora haciendo un diseño de arquitectura? En mucho, si nuestra mentalidad y nuestra actitud es esta: estoy sirviéndole al Señor y esto es un honor. Esto es una honra para el Señor y esto, aún el trabajo común y corriente, se puede convertir en una adoración a Dios. ¿Por qué? Porque si tú cumples bien con tu trabajo, aún tu patrón va a decir: bien, qué buena onda, mira, estás cargado de trabajo, pero te voy a dar un poquito más de responsabilidad porque lo haces bien. Me gusta cómo cumples con tu trabajo, me agrada tu actitud, no me pones peros, llegas puntual, cumples con lo que te pido, aún te pido algo más y lo haces con buena actitud, nunca me haces una mueca o lo que sea, porque tú lo haces como para el Señor, es un servicio al Señor, estás honrando al Señor porque es un honor servirle, le estás ministrando al Señor Jesucristo y le estás adorando a través de tu trabajo común y corriente. Y de igual manera, aquí cuando estamos limpiando los baños, es un honor y estamos honrando al Señor, le estamos hasta ministrando al Señor porque estamos: Señor, que estos baños queden súper limpios para que cuando vengan mis hermanos los encuentren en las condiciones adecuadas para que se sientan a gusto. Y estás entonces ministrándole al Señor y le estás adorando mientras estás ahí con el trapeador y estás ahí, aleluya, gloria a Dios, amén, hermano, y estás limpiando y todo el asunto, estás adorando al Señor. ¡Qué increíble! Amas de casa, cuando estás lavando los trastes y dices: ya los lavé, no pasa ni 5 minutos y otra vez está el alterón de trastes. Bueno, si ese lavar los trastes lo haces con la mentalidad: todo trabajo, ¿sí? Puedo trabajar, puedo servir al Señor aún con esto, aún eso, amados hermanos, el poder lavar los trastes, las amas de casa, puede ser un servicio para el Señor. Con esta mentalidad, porque todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Entonces vemos que esto fue lo que vivió Salomón en su reinado con todas las naciones. Le traían presentes y le servían. Entonces la palabra presente de este versículo que estamos viendo, ¿sí? La palabra servir, ya hablamos de esto, significa trabajar en todo sentido, en el campo, ¿sí? Gente esclavizada y sujeta a Salomón, y también esta palabra significa honrar, ministrar y adorar. Fíjense qué tremendo. Y aparte nosotros somos esclavos de Cristo, ¿o no? Dice la Biblia eso. Somos muchas cosas y entre muchas cosas somos esclavos de Jesucristo. Bueno, déjenme apuro un poquito más y ya. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 23 y luego el 25, quiero leerlos porque hablan también de, de estos presentes que le traían a Salomón. Acuérdense, servían a Salomón, pero le traían presentes, y la palabra presente que leímos anteriormente significa tributo. Entonces, Primera de Reyes 10, versículo 25, nos habla de esto, de los presentes que le traían a Salomón. Versículo 23, Primera de Reyes 10, 23 dice: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Es decir, Salomón fue el rey más rico que existió en ese tiempo. Y luego el versículo 25 nos dice: y todos le llevaban cada año sus presentes. Esta palabra presente es un tributo. Y fíjense los tributos que le llevaban a Salomón: alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. ¡Qué tremendo! Entonces, este era el tributo que le presentaban a Salomón. Cada año se presentaban delante de él y le traían todas estas riquezas. Por eso Salomón era el rey más rico y excedía en riqueza a todos los reyes que había sobre la tierra. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 24,
nos afirma esto que acabamos de leer en Primera de Reyes 10:25. Y dice Segunda de Crónicas 9:24. Dice, cada uno de estos, es decir, de todos los reyes de la tierra, según el versículo 22 y 23 del mismo capítulo 24, ¿sí? Cada uno de estos, o sea, de todos los reyes de la tierra, traían sus presentes. Traían sus presentes, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos, mulos, todos los años. ¡Qué tremendo! Todos los años, los reyes de la tierra se presentaban delante de Salomón y le ofrecían tributo, le ofrecían esto. No por otra cosa, amados hermanos, Apocalipsis 5:12 nos dice que el cordero que fue inmolado, o sea, Jesucristo, es digno de tomar el poder, y luego dice las riquezas. Les sirve, las riquezas son de Cristo, amados hermanos, las riquezas. Dice la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Fíjense, una manera en la que nosotros también podemos reconocer la autoridad de nuestro Dios sobre nosotros, su reino y su señorío, es con nuestras riquezas. Que cumplamos con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, que demos para el Señor. Esto es un tributo al Señor. Es un servicio al Señor, amados hermanos. Qué tremendo. Bueno, y termino con 2 versículos más y ya. Zacarías 14:16. Este versículo nos enseña que durante el milenio, ¿sí?, todas las naciones van a acudir a Cristo para adorarle. Y la adoración, como ya vimos el significado de esa palabra, es un servicio para nuestro Dios. Entonces, adorar también es un servicio. Y dice aquí, Zacarías 14:16, dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, cada año no solamente vamos a subir a Jerusalén para presentarle un tributo a nuestro Dios, sino también vamos a seguir sirviéndole, y este servicio va a ser un servicio de adoración. Qué tremendo. Hay unos versículos en el Salmo 72 del 8 al 11 que sintetizan claramente cómo los reyes de la tierra traerán presentes y servirán a Cristo, y con esto terminamos. Ahí dice el Salmo 72, que es un salmo que nos habla del reino de Jesucristo, del milenio. Dice aquí, Salmo 72 del 8 al 11, dice aquí, dominará de mar a mar, lo que ya hemos hablado, dominará con vara de hierro, ¿sí? Va a tener que desmenuzar, va a tener que subyugar a muchos reinos. Él es la piedra no cortada con mano humana, que va a desmenuzar los gobiernos del mundo, esa gran imagen, para que se forme un gran monte que es el reino de los cielos. Entonces, este versículo confirma esto, dominará de mar a mar, o sea, todo será gobernado por Jesucristo. Dice, y desde el río hasta los confines de la tierra, o sea, cada rincón de la tierra estará bajo la influencia del reino de Jesucristo. Versículo 9, ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Aún gente se va a levantar como enemigos de Cristo, y Cristo tendrá que utilizar su vara de hierro. Versículo 10, aquí habla de algunos reyes, los reyes de Tarsis y las costas traerán presentes, otra vez, traerán presentes, es decir, tributos como los que acabamos de leer anteriormente, alhajas, oro, perfumes, animales, en fin. Dice, traerán presentes, dice, los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Y versículo 11, todos los reyes se postrarán delante de él. Y luego dice, todas las naciones le servirán. Otra vez, servir. Y esta palabra servir es trabajar en todas las cosas, ¿sí? Es una adoración, es una honra, ¿de acuerdo? Y es ministrarla al Señor. Entonces, trabajar en todo sentido. Todos, absolutamente todas las naciones le servirán.
van a vivir sujetas a Cristo, van a trabajar en todo sentido para nuestro Señor y le vamos a honrar, a ministrar y adorar, porque eso también es un servicio. Amén. Vamos a dejarle hasta aquí y vamos a seguir hablando un poquito más de este capítulo 4, que hay más cosas que hablar, pero lo dejaremos primero Dios para el próximo miércoles. Amén. Señor Jesucristo, te damos pues muchas gracias porque nosotros te hemos conocido y te has constituido en nuestro Rey y en nuestro Señor. Tú eres el Señor Jesús. De esta manera invocamos tu nombre, Señor Jesús. Reconocemos tu señorío, tu gobierno, tu reino sobre nuestras vidas, porque ya estamos dentro del reino, Señor. Señor, estamos en la realidad del reino de los cielos. Y te damos gracias porque nos has trasladado de las tinieblas al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Y Señor, pedimos que también nosotros podamos, Señor, servirte, Señor, de muchas maneras, pero que podamos, Señor, reconocer que es un honor el servirte. Así que te pido que esto no se borre de nuestros corazones, de nuestra mente, y que cada actividad que realizamos en nuestro diario vivir lo tengamos con este entendimiento. Todo es para servirte a ti, Señor, para honrarte, para ministrarte. Y gracias por este privilegio y por este gran honor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.